Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio 14 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera con Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Acá cerrando otra semana bastante movida, pero muy interesante. Tal cual, muy movidita en todos los aspectos, en la guerra, USDA, de todo. La verdad que tuvimos plano local, clima, la verdad que hay de todo para charlar. Y bueno, como siempre también, invitado muy especial para hablar de política local. Y bueno, en un año previo a lo que va a ser el próximo año electoral. Sí, una especie, si quiere, de pseudo termómetro, pensando lo que vamos a tener, digamos, de cara al 2027, si bien todavía falta poco más de un año, pero sí las proyecciones y las ideas son bastante importantes, ¿no? Así es, también un año bueno donde se podrán venir muchas reformas legislativas y Así es. Así que bueno, buen momento para cortar con la economía y los mercados y charlar un poco de política. Bueno, Nehuen, para arrancar, noticias destacados, mercados, ¿qué pasó en Chicago en la semana? Bien, en plano internacional, ahora vas a repasar un poco, Ari, pero un mercado que estaba bastante a la expectativa de un nuevo informe del USDA, un nuevo reporte del USDA. Más allá del conflicto en términos internacionales, de hecho se habían conocido declaraciones el día martes del presidente norteamericano Donald Trump, en la cual se podría solucionar, según comunicados de él, todo lo que pasaba con el estrecho de Hormuz y volver a la correcta circulación, si se quiere, en todo el comercio, y que el mercado estaba bastante a la expectativa de cómo evolucionaba eso. Cuando uno empieza a ver los commodities, el repaso en Chicago en general, la soja ganando apenas $1 en la semana, todavía seguimos con un esquema, si se quiere, bastante inestable y de incertidumbre, harina ganando $9, casi un 2,6%, y el aceite retrocediendo más o menos $40 en lo que fue la semana, un poco también impulsado o relacionado con caída en el precio del petróleo, que en definitiva terminó también generando esto. Cuidado porque todavía el tráfico el tránsito en Hormuz no se normaliza del todo, así que a la expectativa de ver cómo sigue esa situación. Y después otro dato que seguimos repasando por lo general todos los meses y lo venimos tocando en los episodios, el hecho de la molienda en Estados Unidos, que viene muy firme, moliendo a morir, por decirlo de alguna manera, muy por encima del promedio y del año pasado. Cuando uno pasa a los cereales, sí tenemos un esquema en términos semanales de un poco más de debilidad. Maíz perdiendo $3 en lo que fue la semana, y el trigo casi $10, casi un 5%. En definitiva, lo que está cruzando acá o pasando, sobre todo para el tema trigo, un dólar de XY que comenzó a perder, si se quiere, esa firmeza que venía vislumbrando las últimas jornadas. Mayor stock finales en términos mundiales. Se espera que Rusia y la Unión Europea tengan buenos volúmenes de trigo, y en medio de todo esto la situación climática en Estados Unidos, que ya tuvimos reportes sobre lo que es la condición de los cultivos, aproximadamente un 35%, en condición excelente y buena, 13 puntos porcentuales retrasado o por debajo, mejor dicho, de lo que había sido a esta altura del año en la misma variable al año pasado, a las expectativas de que mejore un poco la situación climática en Estados Unidos, que es lo que se debería venir en los próximos 10 días más o menos, con interesantes lluvias. Tal cual, la verdad es que sobre todo bueno, lo que es la gruesa arranca con la siembra, sobre todo de maíz, con una situación de suelos que no es crítica, pero bueno, tampoco es óptima. Y bueno, bien como decís vos, ¿no? Pronósticos climáticos que estarían trayendo un poco de alivio a toda esa situación. Bueno, en épocas y donde próximamente, como todos conocemos, ¿no? se suele conformar ese mercado climático en Estados Unidos cuando la situación empieza a ponerse más álgida, pero bueno, por el momento, como decimos, no estaríamos en una situación lejos de ser crítica. Es clave, bueno, que sigan viniendo las lluvias y el clima se vaya acomodando. Tal cual, no es 100% alarmante, pero sí para ir siguiendo de cerca para ver lo que pasa justamente en esto que mencionas, Ari. Y de hecho que inició muy tranquilamente, pero inició la siembra de Estados Unidos con un avance del 3%, y que si uno empieza a hacer algunos cálculos interesantes y relevantes, podríamos entender que de todas maneras podríamos llegar a tener un buen volumen de maíz en Estados Unidos. Sí, tal cual, ¿no? Recordamos que el último reporte de USDA de intención de siembra, bueno, había tirado
buenos niveles, ¿no? Lo que son la superficie a sembrarse, precisamente de soja y de maíz, con un poquito de crecimiento en el área de soja, en detrimento de maíz, pero todo esto, bueno, apuntando hacia campañas de muy buena producción, con un maíz que lo podemos estar pensando seguramente, hay que ver qué termina pasando, pero bueno, arriba de los 400 millones de toneladas, lo que sería una gran campaña para Así es. País del Norte, otra gran campaña, ¿no? Así es. Bueno, tuvimos un USDA, Tuvimos un nudo. no sé si tuvimos un USDA, Todo bastante tranquilo. Porque mucha neutralidad, se tal pasó cual. sin pena ni gloria. Tal cual, mucha neutralidad el día jueves, Así es. totalmente opacado, ¿no? Por una situación, conflicto geopolítico, ¿no? Totalmente opacado. Sin duda. Y además no trajo prácticamente modificaciones en las estimaciones respecto a lo que se venía manejando previamente y tampoco mucho a lo que se estaba esperando. El mercado no esperaba grandes cambios ni grandes variaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda en Estados Unidos, de soja, de maíz, externa, interna, stocks finales, estimaciones de producción para Argentina, Brasil. La verdad que todo muy en línea, reafirmándose los escenarios que veníamos viendo, escenarios de muy buenos volúmenes de producción, como sabemos ya en Brasil, avanzando la cosecha en Brasil, Argentina también, muy prometedor. Dato a destacar, los números de Luzda parecieran que estarían subestimando un poco la estimación de producción de maíz de Argentina. Así que bueno, cuando uno piensa en esos números, bueno, tener en cuenta que ahí además habría que agregar unos cuantos millones más a la oferta mundial de maíz por parte de lo que viene, de lo que podría llegar a ser la campaña de Argentina, la cual viene con perspectivas sumamente optimistas, ¿no? Y sobre todo si miramos a la Bolsa de Comercio de Rosario. Sin dudas, está todavía este interrogante en el aire de lo que van reportando distintas fuentes, distintas bolsas, pero también nos sorprendía esta semana, la semana que pasó, la Bolsa de Comercio de Rosario con 67 millones de toneladas proyectadas para lo que va a ser la campaña 25-26, cuando uno empieza a desagregar esos 5 millones de toneladas adicionales en este nuevo reporte en relación al reporte previo anterior que tenía también el mismo organismo. 4 millones de toneladas vendrían dado por un aumento de área y casi 1 millón de toneladas más por rendimiento de lotes tempranos con muy buena performance, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual, la verdad es que, bueno, muy, muy prometedora la campaña. Sin dudas, sin dudas. La clave va a ser, bueno, que sí. ¿Qué ibas a comentar? No, sin dudas muy interesante el volumen y bueno, después tenemos un poquito de avance de tareas. Tal cual, eso me parece que está bueno mencionarlo. Tuvimos, bueno, muchas lluvias a lo largo de lo que fue la última semana, ya despejando para mediados y cierre de esta semana. Pero bueno, eso dejando quizás también un poco su marca, ¿no? En el avance. Sí, 21%, 21,6% para ser más preciso, el avance que tenemos al momento, al día jueves, con el último prácticamente lo mismo que la semana anterior. De la bolsa de tal cual, sobre todo por las últimas lluvias que fueron trabando, se quiere, interrumpiendo este propio avance, pero es que sin duda esta lluvia mejora bastante la condición de los lotes tardíos, sobre todo. Tal cual. Bien. Pasando, bueno, al plano precios y como para hacer algunos comentarios, ¿no? Y, no sé, cuestión que veníamos charlando con Nehuen y con algunos de los chicos acá en la firma. Quizás muchas veces no pensamos en esta idea de ratios de precios, ¿no? Al momento de pensar en algún negocio, ya sea cuando uno tiene que decidir vender, qué producto vender y demás. O bien si para el armado de alguna estrategia, si uno tiene por ejemplo un determinado producto y quiere pasarse a otro mercado porque le ve otro tipo de perspectiva o porque simplemente quiere diversificar, bueno, son muy comunes los negocios de vendo un producto y bueno, intento armar una estrategia donde me quedo parado en otro. Tal cual. En ese contexto, uno de los tradicionales suele ser el maíz por porcentaje de soja, por porcentaje de precio de soja. Y bueno, cuando uno ve esa relación de precios acá en Argentina, la verdad que venía muy golpeada, repuntó un poco. Así es. En las últimas semanas, pero así todo, seguramente, que, digamos, cuando charlando esta condición con muchos clientes y con los chicos acá de la mesa comercial y demás, muchas veces parece como que el porcentaje o los porcentajes que se pueden cerrar para ese tipo de condiciones o la misma relación de precios, ¿no? Maíz contra soja, pareciera ser que está como un poco débil en relación a lo que han sido los últimos años o los promedios históricos. Tal cual. Entonces, bueno, esto lleva muchas veces a generar cierta discusión o
o cierto escepticismo en torno a qué hacer con ese tipo de situaciones o pesimismo, pero quizás acá me parece que un poco lo que veníamos charlando con Nehuen es que la realidad es que estamos en un escenario de un maíz-soja muy distinto al de los últimos años, en una campaña muy distinta porque, bueno, venimos con un Estados Unidos que la producción fue más de 400 millones de toneladas, tenemos acá en Argentina una muy buena producción proyectada, generalmente producimos 50, usted está hablando de piso 57, techo 67, Claro. es una locura. Sí. Es una locura total. Si los 67 se llegan a materializar, es una locura total. Ya el 57, que es el piso, es algo récord, tal cual, sin duda. Era una locura y bueno, si pensamos en 67, todavía muchísimo más. Y encima Brasil viene bien, sembrando, maíz de segunda, sin mayores inconvenientes, clima acompañando, cerca de 100 millones de toneladas que se vienen en lo que resta del año. Y como decíamos, un Estados Unidos donde para de cara a la nueva campaña, que el relevo sobre el cierre de este año, para el mundo en materia de oferta, también muy buen volumen de producción proyectado, clima relativamente, hay que ver cómo evoluciona, pero hoy por hoy sin ser una situación crítica. Entonces, bueno, todo esto, indefectiblemente que lo vemos en las relaciones de precios, y a veces, bueno, cuando pensamos en, che, qué barato que parece el maíz en relación a la soja y demás, bueno, cuidado, porque realmente estamos en un año y en una campaña que va a ser muy distinta a las demás, ¿no? Sin dudas. Y quizás incluso habría que ver si no estamos solamente en una campaña, bueno, en una nueva situación, ¿no? de relaciones de precios. Así que me parece que eso está como para ponerlo sobre la mesa al momento de evaluar ese tipo de estrategias, ¿no? O al momento mismo de decidir que vendo maíz o soja, veo que el maíz todavía a lo mejor está un poco débil, bueno, pero en relación a la soja, bueno, pero ¿cuánto más podemos pensar en que se puede llegar a recuperar o no en términos de relación, ¿no? Sí, sin duda, ir amoldando, si se quiere, este chip o estas ideas en torno justamente a un entorno, valga la redundancia, que está comenzando a cambiar, que está comenzando a ser distinto con sus múltiples aristas que vos mencionas, Ari, y sobre todo que también se trasladan, si quiere, esto que pasa en el agro, también en cierta medida a este cambio de la macro y de las finanzas. De hecho, teníamos el número del día viernes, el Banco Central comprando 457 millones de dólares, acumulando reservas, así que bastante firme todavía en las compras de dólares. No tengo el gráfico a mano, pero debe ser la compra más alta en volumen de lo que inició el año. Y bueno, todo esto en un esquema donde estamos esperando también el número de inflación del mes de marzo, seguramente bastante similar o incluso encima de lo que fue la inflación anterior. Así que bueno, vamos a ver qué pasa también en ese punto de vista en términos macro. Bueno, ahí vamos a presentar al invitado que tenemos para el episodio de hoy. Va a estar con nosotros hablando de todo este contexto político que tiene que enfrentar el gobierno y demás variables, la verdad, muy interesantes para tener arriba de la mesa. Así que lo recibimos a Juan Germano, socio fundador de Isonomía. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto, un placer estar por aquí. Hola, ¿cómo estamos, Juan? Gracias por acompañarnos. Juan, es nuestro tenerte acá. Y bueno, en un momento, si se quiere, donde está pasando muchas cosas, tal vez en el plano internacional, y ya nos permitimos arrancar, si te parece, con esta primera interrogante. Todo lo que está pasando afuera, este conflicto, si se quiere, en Medio Oriente, la parte bélica, este tire y afloje, si se quiere, con Estados Unidos tal vez dentro del tablero y dentro de la escena. ¿En qué medida vos pensás que ese ruido internacional puede llegar a trasladarse tal vez al plano político nacional, a la Argentina? Si tal vez ves o vemos una correlación de lo que puede pasar afuera con nuestra propia dinámica interna, ¿qué estás viendo ahí? Sí, sobre todo también teniendo en cuenta, ¿no? esta alineación que ha ido mostrando, ¿no? la administración actual con, sobre todo, Estados Unidos, que bueno, es uno de los protagonistas de todo este conflicto. Sí, bueno, a ver, estamos en un mundo, diría que es cada vez más complejo para analizar, por múltiples motivos. Primero porque si uno mira la dinámica de la política exterior de los países, estamos en una dinámica distinta a la que más o menos nos tenía acostumbrado el funcionamiento del mundo. Por supuesto que hay algunas, diré, ejes o fuerzas rectoras que siguen ordenando, una cuestión de
una disputa por el liderazgo que viene desde el principio de la humanidad, digamos, ¿no? En donde la figura de Estados Unidos y la figura de China, por supuesto, son los actores principales, son los que están en disputa global y también son los que también nos permiten un poco ordenar dentro de este gran problema del ordenamiento ciertos comportamientos. Con una cuestión no menor. Estamos en presencia de un liderazgo como el de Donald Trump, de una potencia que, si uno mira en el largo plazo, es una potencia que venía siendo indiscutiblemente la número uno, y vos venís teniendo desde hace décadas el famoso crecimiento chino, en donde estamos en el proceso de discusión de quién termina siendo el número uno. Pero digo, un liderazgo como el de Donald Trump, que mete una cuota de incertidumbre a todo este proceso, simplemente por las características propias de ese liderazgo, ¿no? A mí me gusta llamarlo, son liderazgos brutales en la actualidad, pero no brutales de tontos, sino brutales de honestamente brutales, ¿no? Donde Trump va a Venezuela y no dice que va por la democracia y por los derechos humanos y por el mejoramiento de la situación social del pueblo venezolano. Dice, no, acá vamos porque no puede ser que Venezuela negocie petróleo con Rusia y con China y nos lo tiene que vender a nosotros, ¿no? Digo, es la honestidad brutal, si querés, ¿no? Del mismo modo que te genera un montón de ruidos, toda la cuestión tarifaria, ¿no? Donde, bueno, te subo tarifa, te subo tarifa. Negocio políticamente por Twitter, ¿no? Abierto al público. Bueno, en ese contexto tenés un conflicto bélico en Medio Oriente. El mundo tuvo muchos conflictos bélicos en Medio Oriente, pero por supuesto siempre el mundo entra en una enorme tensión cuando se tocan algunos de los temas más sensibles, y en este caso tiene que ver con el tema petróleo, ¿no? Porque el tema petróleo toca toda la cadena, ¿no? Y esa situación la podemos traer a nuestro análisis local, ¿no? Digo, muchas veces se habla casi de manera despectiva, Argentina, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina, ¿no? Como ejes, ¿viste? Para distintos al mundo. Bueno, en este caso puntual, Argentina está dentro de este mundo, dentro de este planeta, recibiendo los costos como gran parte del mundo vinculado al aumento del petróleo. Y en ese esquema, con una decisión del gobierno, casi te diría natural, y que venía muy marcada de alinearse estratégicamente atrás de Estados Unidos, bueno, entra Argentina en este plano global con algunos problemas. Que por supuesto te pueden traer ruido político, ya te están trayendo, pero fíjate que en general, y esto no es una novedad del momento actual, la discusión política argentina es muchísimo más ombligocéntrica. O sea, es muy difícil encontrar que la discusión pública se toquen temas internacionales, aunque tienen enorme trascendencia en nuestro día a día, en nuestro metro cuadrado. Pero fíjate que vos mirás, mucha más relevancia tiene el caso Adorni que la discusión o la disputa Irán-Estados Unidos, lo cual conceptualmente es como raro, ¿no? Digo, por la magnitud de las cosas. Entonces también nos cuesta un poco a veces, y sobre todo para estudiar la opinión pública, cuesta correrse del centrismo nacional, ¿no? Tal cual. Bien. Bajando, bueno, ya que vamos bajando al plano local, bueno, como decís, ¿no? Estamos en un momento de mucho ruido político también. Y bueno, según los sondeos, ¿cuál es el ánimo en torno al gobierno actual? Viene de ganar unas elecciones recientemente, se mantiene la imagen positiva, están apareciendo otro tipo de demandas. ¿Qué es lo que vienen relevando ustedes? Bueno, ahí tenés como varias aristas en esa pregunta, ¿no? Por un lado, estamos viviendo en una sociedad de la hiperpolarización, ¿no? Y lo que te genera las sociedades hiperpolarizadas es que finalmente los cambios sean menores. ¿Por qué? Porque digamos, vos lo que vos tenés es núcleos duros de apoyo en este caso a este gobierno, muy duros, que en las buenas mejora poco,
y en las malas empeora poco. Entonces, ¿por qué? Porque hay una hiperpolarización. Entonces, eso explica en parte por qué vos no tenés, ni cuando Milei le iba bien, subas de imagen hasta llegar a ser como hemos tenido en el pasado, dirigentes de 60 puntos de aprobación. Eso es parte del pasado, no existe más, ¿no? Son dirigentes mucho más chicos. Y del mismo modo, en un momento de mucho más tensión como el que vemos ahora, también, si bien hay alguna pérdida de popularidad que existe, hasta puede ser coyuntural, pero insisto, mantienen núcleos de apoyo muy, pero muy duros. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno, cuando gana en el 2023, gana o venía casi con un monomandato. Era un mandato único, muy vinculado a la cuestión inflacionaria. La inflación casi por una década fue rankeando el principal problema de los argentinos. Y no digo que es la resolución de ese mandato, pero seguramente ser muy eficaz y muy eficiente en la baja razonablemente rápido de la inflación, ese corrimiento que tiene de la inflación como problema número 1 a lo que es la actualidad, que es el problema número 5 o 6, ¿no? No es que se elimina, pero se corre del eje, digamos, monotemático. Finalmente, cumplir ese mandato o en proceso de cumplimiento de ese mandato automáticamente te genera que se generen otros mandatos, otras demandas. Y parecía bastante claro ya para la elección pasada que el gobierno, con lo que había hecho en términos inflacionarios de cara a la legislativa, yo venía diciendo, me parece que con lo que hizo con la inflación le alcanza para el 25, para hacer una buena elección. Después le sumás el factor Estados Unidos, pero digo, para hacerlo en grandes rasgos, ¿no? Mi percepción era, le alcanza para el 25, claramente no le va a alcanzar para el 27. ¿Por qué? Porque justamente en parte, ser relativamente exitoso en bajar la inflación, automáticamente te genera nuevas demandas. Y las demandas que hoy tenés, que no es monotemática como antes, no es un monomandato, no es una única, pero tiene más que ver con, hay algo, todavía sigue un poquito de inflación, pero digo, hay algo de desempleo o de temor a perder el empleo, hay algo de poder de compra, aparece mucho por ahí, de la mano del valor del suelo, hasta dónde me alcanza mi plata, ¿no? Digo, tiene más que ver con bolsillo, con economía, pero, digamos, no es tan perfectamente medible como es todos los meses, no sé qué día del mes, aparece un porcentaje de cuánto es la inflación de Argentina, ¿no? Es como más evidente. En ese contexto está el gobierno, el presidente, por estos tiempos, ¿no? Argentina, cómo aparecen otras demandas en la sociedad. Charlando un poco más, algo muy directo que nos pega tal vez a nuestro rubro, ¿cuál es tu mirada sobre, si quieres, este puente que hay obviamente entre el gobierno y el sector agro? ¿Cómo era tal vez, cómo cambió, si hubo un cambio tal cual en lo que veíamos tal vez años anteriores? ¿Cómo pensás que es esa relación agro-gobierno hoy actualmente, entendiendo que el agro, bueno, es uno de los principales motores tal vez de esta economía argentina, ¿no? Sí, a ver, el agro, esto no es nada nuevo lo que voy a decir, digo, pero el agro en la matriz productiva argentina es fundamental, ¿no? Y la verdad que lo que fue el proceso de la última etapa de Cristina Kirchner, digamos, post, bueno, 2008, 2009, cuando fue la crisis del campo, digo, ese fue un espacio político que nunca logró recuperarse con el campo. Pasa que, ¿viste? Decir el campo es como decir la gente, ¿no? No es tan fácil, es bien variado, ¿no? Pero para intentar conceptualizar algo. Y quedó muy marcado por la palabra mágica, ¿no? Que son las retenciones. Entonces, ¿viste? Como entonces la discusión campo-gobierno queda muy marcada por el concepto de retenciones. Y evidentemente hay otros ejes, hay más complejidad, hay muchísima más complejidad y hay cosas donde un gobierno puede hacer mejor o peor las cosas, pero quedó muy marcada por el concepto de retenciones, ¿no? Entonces, en el contexto, en la comparación, si querés, obviamente se lo ve como un gobierno más cercano. Por un lado, me parece que esa pelea que tuvo esa última etapa del kirchnerismo con el campo, te diría que es... digamos, difícilmente un espacio que quiera ser competitivo en Argentina puede repetir esa estrategia que se tuvo en ese entonces.
¿no? Si bien también es cierto que me parece interesante como proceso, digamos, político del momento, que en Argentina se discuten también otros nuevos motores, ¿no? Digamos, como no es una única locomotora, como el campo, sino que está la locomotora del campo, está la locomotora de la energía, está la locomotora de la minería en proceso. Digo, empieza a ser como más diversa la cuestión de quién tira el carro, ¿no? Y eso me parece, primero, atractivo como país, me parece un avance en términos de desarrollo y atractivo también en términos de la discusión. Entonces, yo creo que lo que muchas veces le pasa en este punto a este gobierno, que lo veo en buena sintonía con el campo, también tiene, o sea, es imposible escindirlo de la comparación con lo anterior, ¿no? Entonces ahí es donde corre con cierta ventaja. También es cierto, del mismo modo que lo que yo decía del problema de la inflación, bueno, vos solucionás la inflación y se abre otros problemas. No digo que esté resuelto las retenciones, digo, pero cuando vos sacás el eje sobre eso, que era como el monotema durante una década en Argentina, empiezan a aparecer otras demandas, como en todas partes del mundo. Me parece que es, por un lado, algo positivo, porque, bueno, puedes evolucionar en las demandas y creo que el gobierno está en buena sintonía en términos generales, más allá de las particularidades, con el campo como un todo, que también es difícil de ponerlo así, ¿no? Juan, ya que estamos con temas, con el agro, ¿no? Pensando también, ¿no? en los inversores en general y en los mercados financieros también. Si tuvieses que pensar como una suerte de semáforo o situaciones que a lo largo de este año políticas pueden tener un impacto, no sé, pienso en materia de economía, finanzas, en lo que tiene que ver con políticas o procesos legislativos, ¿no? ¿A dónde pondrías la lupa? ¿En qué situaciones, qué momentos, qué debates te parecen que pueden ser relevantes? Bueno, ahí yo diría dos cosas, ¿no? Por un lado, este es un gobierno que el resultado electoral de la mitad de término hace que te cambie tu estrategia legislativa radicalmente, digo, ¿no? La estrategia legislativa de los primeros 2 años de Javier Milei, con una clara minoría, en donde el foco estuvo puesto, yo digo, en la minoría del veto, ¿no? Digo, en asegurar una minoría que cuando el gobierno veta una ley que no le gusta, no se puede dar vuelta, ¿no? Era una cuestión mucho más reactiva, ¿no? Uh-huh. Después de los resultados de mitad de término, buenos, inclusive mejor de lo esperado, por supuesto que cambia un poco la discusión parlamentaria. Esto no hace que el gobierno tenga una mayoría automática casi en nada, es un gobierno que tiene que pelear ley por ley, lo estamos viendo constantemente, pero claramente tiene mayor poder institucional, lo cual le da otra responsabilidad, si se quiere, ¿no? De todas formas, el gobierno fue muy exitoso, para mi gusto, con un Congreso bastante... que tenía que trabajarse, sacando ley bases. Yo pondero todo el tiempo la ley de reforma política con el cambio de forma de votación. Es una ley que el no peronismo venía luchando hace 20 años y en otros contextos con mucho mejor Congreso tampoco pudo avanzar. Con este gobierno lo lograron. Entonces, digamos, creo que este proceso lo que sí le genera es primero una ventana de oportunidad en este 2026. El año que viene ya sabemos cómo funciona, es electoral, ya a partir de febrero o marzo del año que viene vamos a tener elecciones provinciales, gran desdoblamiento de elecciones provinciales, lo cual va a ser un año muy político, siempre que es cambio de ejecutivo te genera trabas en los avances, lo cual este es el gobierno, ahora tiene una especie de ventana de oportunidad. Y sobre eso yo digo, creo que hay todavía dos cuestiones que son los dos elefantes en la cristalería que no creo que puedan abordarse en esta gestión de gobierno, que tiene que ver con la reforma jubilatoria y una reforma impositiva. No digo, son dos monstruos en la ciencia política. Las reformas jubilatorias las llaman las sacagobiernos, ¿no? Son las sacatécnicos del fútbol, porque nunca son populares, ¿no? Entonces, a esos dos temas me parece que aún con este Congreso que el gobierno tiene más peso, me parece que no están dadas las condiciones para esas discusiones.
que tienen que darse independientemente de quién gobierne, claramente. Sí, sí, sí. Ahora bien, fuera de esos dos elefantes, te diría, yo creo que el gobierno tiene una ventana ahora para ser proactivo en términos legislativos. Y el desafío, que me parece trascendental en este proceso, este gobierno quiere ser recordado y se autopercibe como un gobierno reformista, ¿no? Es el gobierno de la reforma. Yo creo que ahí la alarma que yo le veo tiene que ver con que no se transforme en un gobierno de reformas que no reforman. Digo, que pase una reforma, la que sea, y pasan 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, y la percepción es, acá no cambió nada. Eso tal vez te diría hasta peor que una reforma que sale mal. Miralo, como estoy extremando un poco el argumento, pero me parece que es uno de los grandes desafíos. Y me parece que la mirada, como vos planteabas, del mundo financiero, un poco también de afuera hacia Argentina, me parece que mucho tiene que ver con cómo, digamos, más allá de si al gobierno le va bien o mal y cómo, cuáles son las fuerzas que tenga el gobierno de cara a ser reelecto o no en un futuro. Me parece que acá hay una discusión de fondo que todavía no está resuelta y también es complicada, que tiene que ver con... a ver, el gobierno fue muy tajante en una palabrita mágica, que tiene que ver el famoso superávit, ¿no? Digamos, el hecho es, tenemos que tener las cuentas públicas ordenadas. Y me parece que eso es una bala que entró en la opinión pública, esa relevancia de, señores, acá hay que ser ordenados. Y me parece que todavía es un proceso que el peronismo necesita como masticar y finalmente en algún momento del camino concederle a Milei esto, ¿no? Y ser también garantes de ese orden macroeconómico. Entonces, si la discusión de Argentina para el año que viene termina siendo, mirá, independientemente de quién gana, vas a tener un gobierno que sea muy cuidadoso con las cuentas públicas y después discutirás, bueno, Milei propone esto y esto, y la oposición propone esta otra cosa, pero dentro de este marco de orden macro, bueno, me parece que ahí también la mirada afuera puede mejorar y no ser tan tajante con un modelo u otro modelo. Me parece que ahí está un poco el desafío. Si Argentina, o si el sistema político, si la oferta política no logra tener ese mínimo indispensable, diría, de consenso, y bueno, entonces vamos a volver a tener un proceso de mucha inestabilidad. Bien. Bueno, la verdad es que muy, muy interesante todo el análisis y el recorrido que hiciste. Justamente me gustó que tocara el tema déficit cero o superávit, porque bueno, era una de las últimas preguntas que teníamos y para hacerte. Y bueno, justamente no eso, si era efectivamente una cuestión de una bandera política de un partido, o bueno, no, si realmente estamos en por los sondeos que hacen ustedes, sobre todo si es ya una demanda que fue como asimilada, ¿no? por la población y una idea que ya... Bueno, ahí yo te diría, tiene mucho más relevancia en la opinión pública que lo que yo hubiese pensado hace 8 o 10 años, eso definitivamente. Me parece que también ahí donde el peronismo, que todavía tiene un nivel de internismo muy fuerte, ¿no? Pero en algún momento se va a ordenar eso, de alguna manera se va a ordenar. Creo que tiene el enorme desafío, porque el peronismo, si vos lo pensás históricamente, es un partido del orden, más que del desorden. Es un partido, digamos, cuando Alfonsín va terminando su gestión con los problemas económicos del país, hay una demanda, bueno, el peronismo viene a ordenar este proceso. Y a mí le costó al principio un poco, pero después encontró como la fórmula de la Coca-Cola con, bueno, la convertibilidad que generó un orden durante un tiempo. Cuando fue el fin de la Rúa, 2001, crisis social, política, económica, cultural, la gran ruptura del siglo en Argentina. Y después vino el peronismo como el Duhalde como piloto de tormenta, que después deriva en Néstor Kirchner, ¿no? Como el ordenador después del desorden, ¿no? Después podemos discutir por qué fue el desorden de la Rúa, pero conceptualmente. Bueno, me parece que sobre todo muy marcado digamos, en la última etapa de Cristina Kirchner, ni hablar en el gobierno de Alberto Fernández, terminó siendo un partido más vinculado con el desorden, ¿no? Entonces, ahí es donde
me parece este gran eje para seguir este proceso político vinculado con esta pregunta. A mí no me parece obvio que el peronismo se permita esta concesión, pero sí me parece necesario si quiere ser competitivo, porque yo creo que hay una buena parte de los argentinos que están como sobreinvertidos en Milei. Quiero decir, le pusieron mucho y sufrieron mucho y costó mucho porque ahora los servicios valen más, digamos, y hay menos inflación, es cierto, pero digamos, la plata cuesta para llegar a fin de mes, digamos. Y se buscaba, sobre todo en el área metropolitana, digamos, cierto orden en términos de desorden de piquetes, cruces, cortes. Bueno, se logró cierto orden por ese lado. Hay como una sobreinversión puesta ahí, lo cual, para cualquier oferta política opositora, va a tener que cumplir, me parece, o con ciertas concesiones a ese tipo de orden que logró el gobierno, ¿no? Para que también ese indeciso, ese votante desimplicado que terminará eligiendo al final del camino a quien quiere, bueno, se anime a dar un salto, ¿no? Digamos, hacia otro lado. Porque si no, me parece que le va a costar mucho a ese votante saltar al vacío, mejor dicho, ¿no? Bien. Bueno, la verdad es que sumamente claro, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad que esperemos que todo se siga acomodando de alguna manera acá en el país y tengamos los menores vaivenes posibles. Seguramente, como decía, ¿no? El año que viene va a ser un año bastante álgido, como suelen ser los años electorales, pero bueno, esperemos que quien sea el victorioso traiga buenas propuestas. Ojalá, ojalá. Tal cual. Así que bueno, Juan, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todo este análisis. Por favor, gracias y un abrazo grande. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la Corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.